El día de hoy tenemos el gusto de recibir al doctor Rodolfo Molano, quien nos visita desde Colombia para dialogar sobre la importancia del dolor, del control del dolor en odontología. El doctor Molanos es odontólogo de la Universidad Autónoma de Manizales y también es médico cirujano de la Universidad del Valle en Colombia. Además, es candidato de maestría de ciencias odontológicas con proyectos de investigación en relación odontológicas y sistémicas y en manejo del dolor. Ha sido profesor en facultades de medicina y de odontología, tanto de pregrado y de posgrado, y ha sido invitado a dar conferencias en más de 15 universidades latinoamericanas y en diferentes congresos del área médica y odontológica. Es un placer, doctor. Y ya entrando en el tema, quisiera preguntarle si es la ansiedad y el dolor un problema real en la atención de los pacientes en odontología. Bueno, muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación a hablar de un tema que para todos los dentistas, para todos los odontólogos, para todos los médicos es un tema de gran importancia, como es la gestión o el control del dolor. Y efectivamente el manejo del dolor y el manejo de la ansiedad es tan importante para un odontólogo porque de ello va a depender muchas de las cosas que vamos a hablar hoy en día. Pero es importante recordar que es tan frecuente este problema del dolor asociado a la odontología o la ansiedad asociada a la odontología es tan frecuente que, por dar solamente algunas estadísticas, en los Estados Unidos se calcula que 50 millones de pacientes, de personas, sufren de temor, de ansiedad al odontólogo. Y tasas globales hablan de un 9 a un 20-21% de pacientes temiendo a la odontología, en lo que se llama la fobia dental, o sea, una situación que le impide a los pacientes acudir a sus odontólogos y que tiene graves implicaciones sociales, económicas, laborales y familiares. Doctor Molano, ¿cómo podría un odontólogo identificar a aquellos pacientes? Bueno, hay muchísimas maneras de nosotros identificar un paciente que sufre de trastorno de ansiedad a la odontología. Lo clásico es aquel paciente que cancela consultas o que llega tarde a nuestras citas odontológicas o que faltando 5 o 10 minutos efectivamente nos llama al consultorio y nos cancela. Ya en la consulta como tal es aquel paciente que tú le vas a empezar a trabajar y este paciente te empieza a hablar, hace muchas situaciones para justamente evitar el inicio del procedimiento odontológico. Entonces uno ya más o menos se va dando cuenta del tipo de paciente que tiene. Y dentro del procedimiento como tal, cuando empezamos a trabajarle a un paciente desde el ámbito odontológico, el paciente que sufre de ansiedad tú lo vas a reconocer porque clásicamente es un paciente que te hace un aumento de la frecuencia cardíaca, es un paciente que clásicamente te aumenta la presión arterial o un paciente que tú lo ves y lo ves muy pálido, le miras los ojos y las pupilas están muy grandes, están midriáticas. O sea que hay muchas maneras de nosotros poder identificar y empezar a ayudarle a estos pacientes justamente a superar este miedo o ansiedad hacia la odontología. Doctor Molano, o sea que usted diría que el control del dolor por parte de un odontólogo y de todo su equipo de trabajo es importante. Es muy, pero muy importante. ¿Por qué las personas que trabajamos en dolor decimos esto? Porque resulta que un odontólogo es juzgado por sus pacientes como bueno o malo según la experiencia que haya tenido. Soy un poco más claro. Un paciente sale de un consultorio y dice, ese odontólogo es muy bueno si el odontólogo le hizo un tratamiento que no le generó dolor, si fue un odontólogo que le manejó la ansiedad, que hizo un trato amable, etc. Entonces es muy importante porque lo que es el prestigio de un profesional va a depender de esto. Pero no solamente el prestigio, la parte económica de un dentista va a depender de esto. Si un paciente sale contento de nuestro consultorio, si un paciente sale y nos recomienda con otros pacientes, muy seguramente los ingresos de ese odontólogo van a ser cada vez mejores porque justamente el prestigio se está incrementando a partir de manejar el dolor, de manejar la ansiedad de nuestros pacientes.
A propósito, doctor, muchos odontólogos nos preguntan frecuentemente sobre esos pacientes con compromisos médicos, tales como diabetes, cardiopatías, etc. ¿Existen algunas consideraciones para su atención? Sí, existen muchísimas. La primera y tal vez la más importante es lo que es el trato amable con los pacientes. Yo siempre digo, no existe mejor medicamento que la atención cálida y humana hacia los pacientes. Pero aparte de eso, es muy importante controlar el estímulo de dolor y el estímulo de ansiedad en los pacientes. Por ejemplo, si yo a un paciente le genero una situación de dolor porque no controlé adecuadamente la situación de anestesia, este paciente si se le va a incrementar la presión arterial, se le va a incrementar su frecuencia cardíaca. Por tanto, es muy importante que nosotros ayudemos a nuestros pacientes en este control. Ya hablando desde el punto de vista medicamentoso, anestésico como tal, yo creo que es muy importante decirles a los odontólogos lo siguiente. El paciente médicamente comprometido se le puede colocar adrenalina siempre y cuando la adrenalina en esos anestésicos sea una adrenalina que esté diluida. Es decir, siempre nos decían no coloquen adrenalina en los pacientes. Eso ya está revalidado, eso ya está estudiado, que le debemos colocar adrenalina en los anestésicos justamente para mejor control del dolor, justamente para ayudarle a los pacientes a sobrellevar esa ansiedad. Entonces, como recomendación muy importante es coloquémosle adrenalina a los pacientes, pero las presentaciones de menos cantidad de adrenalina, como puede ser una 1-200.000, la presentación de adrenalina 1-200.000. Otra consideración muy importante de la actualidad es que se prefieren los anestésicos que tienen vida media corta a aquellos anestésicos que tienen vida media larga. Ya hablaremos de ello en este webinar. O sea, doctor, que usted considera que en dichos pacientes se puede colocar adrenalina. Como decía anteriormente, la adrenalina se debe colocar, pero la adrenalina debe estar diluida, 1-200.000. Esas presentaciones de 1-80.000 ya son presentaciones muy elevadas de concentración de epinefrina, que lo que hacen es innecesariamente someter al paciente a un riesgo de elevación de la presión arterial, a un riesgo innecesario de aumento de la frecuencia cardíaca. Y si ya es un paciente con compromiso médico, no tiene sentido, sabiendo que con una presentación de adrenalina 1-200.000 obtienes un muy buen efecto anestésico y obtienes un muy buen perfil de seguridad médica. Doctor, otra de las preguntas más frecuentes que nos hace es respecto a la atención de los pacientes con antecedentes de alergia a medicamentos, al látex, asmáticos, etc. ¿Qué podemos recomendarles en su atención? Bueno, esto es un tópico importantísimo en la atención de los pacientes. Tenemos que recordar que las alergias son muy frecuentes en la población humana. Por ejemplo, se calcula que entre un 6 y un 10% de los pacientes sufren de alergia al látex y no lo reconocen. Entonces, la odontología moderna nos ofrece una serie de anestésicos que son libres de látex. O sea que cuando un dentista se enfrenta a un paciente con antecedente alérgico, debe asegurar, debe garantizar que el anestésico que está colocando sea libre de látex. No todas las presentaciones anestésicas en el mundo lo aseguran. Otra consideración muy importante en el paciente alérgico, los alérgicos, los pacientes alérgicos, y cuando digo alérgico estoy hablando de asmáticos, estoy hablando de pacientes con rinitis, con dermatitis atópicas. Cuando hablamos de pacientes alérgicos tenemos que recordar que lo que es el metilparabeno, que como todos sabemos es un conservante de los medicamentos, el metilparabeno es un alergizante. Y nosotros deberíamos garantizarle a esos pacientes alérgicos que el anestésico que estamos colocándole esté libre de metilparabenos. Entonces, respondiendo a la pregunta es, por favor, cuando atendamos alérgicos, que el anestésico que usamos no tenga látex, que el anestésico que usemos no tenga metilparabeno. Debemos verificar en la información del producto eso, que no tenga este tipo de formulaciones. Y ya para cerrar esta pregunta, yo también les recuerdo a todos los odontólogos
que cuando terminen procedimientos quirúrgicos en los pacientes alérgicos a la aspirina o alérgicos a cualquiera de estas sustancias, no le prescriban antiinflamatorios esteroideos, o si lo van a hacer, sea la menor cantidad posible, el menor tiempo posible, porque ustedes bien lo recuerdan, la posibilidad de alergia a los medicamentos siempre va a existir. ¿Eso qué quiere decir, doctor, en la práctica clínica diaria? Bueno, entonces más o menos lo que venía comentando. Cuando colocamos anestesias a los pacientes, que por favor estén libres de metilparabeno, libres de látex. Otra consideración muy importante en estos pacientes, que la vida media sea corta. Ahorita vamos a hablar un poco de vida medias porque es de un concepto muy importante en la práctica clínica. Lo otro, al paciente alérgico, ojalá no lo sometiéramos a sustancias alergizantes como es el olor justamente del polímero del acrílico o el monómero del acrílico, que es una sustancia con reconocido potencial alergizante. ¿Y con respecto a los anestésicos? Con respecto a los anestésicos, que es una pregunta la que nos centra hoy, es cuando yo digo vida media corta, estoy hablando básicamente de una formulación que de pronto es reciente en muchos países y principalmente en países latinoamericanos, y es la articaína. La articaína es un fármaco que tiene una característica que su vida media es 1/3 del tiempo de la vida media de la lidocaína, es 1/4 del tiempo de la vida media de la mepivacaína. Por tanto, cuando tengamos pacientes médicamente comprometidos, alérgico, hipertenso, diabético, ojalá utilizáramos presentaciones de vida media muy corta, porque con eso sabemos que el paciente elimina más rápido el medicamento de su cuerpo y el efecto anestésico es exactamente igual a otras presentaciones. ¿Y por qué no usar dichos cartuchos de plásticos, doctor? Bueno, la pregunta es interesantísima y más para las personas que nos estén escuchando desde Latinoamérica o en este momento. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica aún existe una costumbre que no es la mejor de las costumbres, que son la utilización de cartuchos de plástico. Los cartuchos de plástico realmente es una presentación, el cartucho, el cárpul, o el tubo, lo que le llamamos en diferentes países de Latinoamérica, puede ser de plástico, puede ser de vidrio, puede ser de cristal, etc. Lo cierto es que el cartucho de plástico tiene como, digámoslo, como desventajas las siguientes. El cartucho de plástico, la mayoría van a venir con látex y van a venir con metilparabeno, que ya decía anteriormente que no se deben usar en pacientes con tendencias alergizantes. Otro efecto adverso posible de los cartuchos de plástico es que tú no visualizas adecuadamente ni la caducidad de la solución anestésica, ni visualizas adecuadamente de pronto si estás inyectando dentro de un vaso sanguíneo. Y cualquier dentista en el mundo sabe que nosotros debemos verificar cuando colocamos anestesia que nunca debemos estar dentro de un vaso sanguíneo, y la única o la mejor manera de darnos cuenta de ello es a través de un cartucho de cristal. Por eso, resumiendo esta pregunta también, lo que yo aconsejaría en el paciente con compromiso médico es utilicemos, o en todos los pacientes, pero principalmente en el médicamente comprometido, utilicemos cartuchos cuya visibilidad sea buena y que estén libres de metilparabeno y de metabisulfito. Y esto no pasa con los cartuchos plásticos. Doctor, y para todos esos odontólogos que no están viendo a través de nuestro Facebook Live, ¿qué le podemos recomendar cuando atienden niños respecto al manejo del dolor mediante anestésicos locales? Bueno, todos los que hemos atendido niños en algún momento sabemos que los niños, pues hoy ha cambiado un poco la situación, pero los niños tenían temor a la visita al odontólogo. Entonces, cuando atendemos niños, las consideraciones anestésicas, por lo menos, la más importante es siempre utilizar las dosis anestésicas. ¿Por qué digo esto? Porque a veces olvidamos que la anestesia es un medicamento y empezamos a inyectar pacientes, inyectar, y no hemos calculado realmente el número de cartuchos que le podríamos colocar a un niño.
y esto es un riesgo, entre otras cosas. Cuando nosotros calculamos la dosis según el peso de los niños, vamos a saber cuántos cartuchos deberíamos colocar. Entonces, mi primera recomendación con la atención y el manejo del dolor de los niños es siempre calculen el número de cartuchos a colocar según el peso del niño. La otra consideración muy importante con los niños es, pues aparte de una atención cálida, etcétera, es ojalá utilizáramos anestésicos de vida media muy corta. ¿Por qué anestésicos de vida media muy corta? Porque entre más rápido ese niño vaya al baño, orine y elimine este fármaco, va a ser más seguro. Y la articaína tiene esta característica, que se elimina 1/3 antes de tiempo que los otros anestésicos. Doctor, ¿podría por favor hablarnos de la importancia del pH? El pH es un concepto que a veces los dentistas no tienen muy en cuenta en su práctica y es muy importante porque el pH, resulta que los anestésicos todos tienen diferentes pHs. Por darle un ejemplo, la lidocaína tiene un pH ácido, por ejemplo, dependiendo del fabricante, pero algunas lidocaínas pueden tener un pH de 4 o de 4,5, otras un poquito más. La articaína tiene un pH que es un pH más alcalino, o sea, más cercano al pH del cuerpo de nuestros pacientes. Por ejemplo, la articaína tiene un pH de 5.2, 5.3. ¿Esto qué significa? Que cuando tú utilizas un anestésico con un pH no tan ácido, o sea, más alcalino, tu paciente va a experimentar menos dolor. Los anestésicos más ácidos generan más dolor. Por tanto, la recomendación es, si queremos que a nuestros pacientes les duela menos, utilicemos anestésicos con pHs un poco más alcalinos. En este caso, la articaína es uno que me encanta por su pH de 5.2. Otra consideración del pH. Cuando tú utilizas un anestésico con pH muy ácido, ese anestésico se va a demorar más tiempo en empezar a actuar. Diferente si hubieras utilizado un anestésico con pH más alcalino. Puedes empezar a trabajar antes. Y esto en términos de plata, ¿qué significa? Porque a veces las personas les gusta mucho es llevar esto al ámbito económico. En términos económicos significa que cuanto antes empieces a trabajar en tu paciente, pues finalmente podrás hacer una atención de más tiempo dedicada a ese paciente y podrás atender un número mayor en la consulta diaria. Doctor, ¿y alguna recomendación para los odontólogos que atienden mujeres que están lactando a sus bebés? Bueno, con respecto a las mujeres que están lactando a sus bebés, siempre el odontólogo se pregunta, o las madres preguntan, ¿cuándo puedo empezar a lactar a mi bebé? La respuesta a esa pregunta tiene que ver según el anestésico que tú usaste. Entonces, ejemplo, si tú utilizaste lidocaína, he dicho que la lidocaína tiene una vida media más prolongada, ¿de acuerdo? Entonces, la vida media más prolongada hace que esa lactante, esa mujer, tenga que sacar la leche y botarla durante el tiempo que se demora en eliminarse la lidocaína. O sea, si usted utilizó lidocaína, tiene que esperar esa paciente 9 horas después de la atención para volver a poner a su bebé. Y durante esas 9 horas tiene que sacarse la leche y botarla. Si esta embarazada que se atendió se utilizó articaína, entonces el concepto es un poco diferente. Con la articaína, como en la vida media es más corta, esa lactante tiene que venir, succionar su leche con la bomba de succión y botarla durante el tiempo de vida media de la articaína. La articaína tiene una vida media muy corta, es menos de 3 horas. Por tanto, si el dentista que nos está escuchando atendió a una lactante y le puso articaína, el consejo es que ella debe botar la leche, succionar la leche y botarla las siguientes 3 horas después de la atención. Y eso es algo que hace la diferencia, porque los que hemos sido padres, y siempre lo digo, sabemos la importancia de la lactancia y de promover la lactancia materna en todos nuestros pacientes. Doctor, ya para ir terminando, ¿qué otras consideraciones son importantes para el odontólogo, por ejemplo, con respecto a las agujas dentales? Bueno, con respecto a las agujas, yo creo que a veces a los dentistas se les olvida
o se nos olvida que agujas hay muchos tipos y que cada una tiene su indicación. La primera cosa o el primer tópico muy importante que debemos recordar es la indicación de qué tipo de aguja debemos usar para bloquear el nervio alveolar inferior. El nervio alveolar inferior se bloquea con la técnica de Spix o técnica de Holsted y siempre ha estado descrita que debes usar una aguja larga o extra larga. Cuando decimos aguja larga es una aguja de 35 milímetros como mínimo. Segunda recomendación para esta técnica, el calibre. El calibre debe ser gruesa. ¿Qué es una aguja gruesa? Es una aguja calibre 25 o calibre 27. Por tanto, si nosotros queremos hacer una odontología segura, un bloqueo seguro del nervio alveolar inferior, la indicación es una aguja larga, ¿de acuerdo? Y una aguja de calibre grueso. Y ahí se equivocan o nos equivocamos muchas veces al escoger una aguja delgada, porque esa es la que más fractura. ¿Listo? Entonces, para esta técnica vuelvo a ser muy incisivo en lo que digo. Se debe usar una aguja larga y de calibre grueso. Otra indicación muy importante tiene que ver con un artículo que salió justamente en noviembre del 2017, del año pasado, en la cual compararon diferentes tipos de agujas. Y en pacientes, en un estudio que era ciego, es decir, los pacientes no sabían qué se les estaba inyectando, qué tipo de aguja, y ellos decían simplemente con cuáles experimentaban más o menos dolor. Este estudio demostró que los pacientes experimentan menos dolor en aquellas agujas cuya textura superficial es pulida, cuya textura superficial tiene silicona en su exterior, que en términos de mercado esta aguja es una presentación que se llama, en este caso es una aguja que se llama Sectojet Evolution, que fue en este estudio, o la Sectojet XL, que son dos tipos de agujas que tienen esas características: textura muy fina, textura pulida y adicionalmente una siliconización externa que permite que la experiencia de inyectar al paciente y que la experiencia del paciente sea mucho menos dolorosa. Y esta sí es mi última pregunta, doctor, perdón. ¿Qué tipos de anestésicos debería de tener el odontólogo en su consultorio para una práctica exitosa? Yo llevo 22 años ejerciendo odontología, 23 años ejerciendo odontología, y cuando yo me gradué realmente solamente había una opción de anestésicos. Hoy en día la odontología ofrece una variedad de anestésicos para cada situación. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de anestésico debería tener, por tanto, un odontólogo en su consultorio? Entonces, lo que recomendamos hoy en día es tener un anestésico de acción corta, un anestésico de acción intermedia y, dependiendo del país, un anestésico de acción prolongada. Voy a explicar un poco más el concepto. Un anestésico de acción corta son aquellos anestésicos que anestesian la pulpa hasta 30 minutos. Entonces, si el odontólogo que nos está escuchando va a hacer un procedimiento que requiera una anestesia pulpar menor de 30 minutos, esta es la opción para él. Anestésicos de vida media corta. ¿Cuáles son? Lidocaína 2% sin adrenalina, mepivacaína 3% sin adrenalina. Como puedes ver, son las presentaciones sin adrenalina. ¿Qué otro anestésico debe tener el dentista en su consultorio? No, antes de eso, ¿para qué va a destinar este tipo de anestésicos? Lo va a destinar cuando requieres pulpa menos de 30 minutos o procedimientos que la profundidad anestésica no sea muy requerida. Por ejemplo, vamos a hacer una resina tipo 3 en un central. Yo no requiero una gran profundidad anestésica, requiero lo suficiente, la pulpa menos de 30 minutos, esos son los tipos de anestésico. El segundo bloque de anestésicos, los anestésicos de duración intermedia. ¿Cuáles son estos? Todos los que contienen adrenalina. Entonces aquí tenemos la lidocaína al 2% con adrenalina, la articaína 4% con adrenalina, la mepivacaína 2% con adrenalina. Como ven, son aquellas presentaciones que tienen adrenalina. ¿Cuándo las vamos a usar? Lo que son procedimientos quirúrgicos marcha muy bien porque la adrenalina le ayuda al control hemorrágico.
Procedimientos que ustedes requieran la pulpa anestesiada por 60 minutos. Voy a hacer un procedimiento endodóntico, complejo, en molares, multiradicular. Requiero anestesia pulpar de 45, 50, 60 minutos. Este es el grupo de anestésicos que requerimos. Y dentro de este grupo de duración intermedia que acabo de nombrar, que vuelvo y repito, son Lido al 2, Mepi al 2 y articaína al 4%, vienen con diferentes concentraciones de adrenalina. Dentro de este grupo, el que yo quiero ser muy enfático, porque soy médico finalmente y soy odontólogo finalmente y atiendo a los pacientes con compromiso médico, les quiero hacer la recomendación más importante de esta charla. En el paciente médicamente comprometido, la presentación más indicada hoy en día por estudios, por evidencia, es la articaína 4% con presentación de adrenalina 1/200.000. ¿Por qué lo hace tan seguro? La adrenalina diluida no tiene tantos efectos cardiovasculares y la articaína, hemos dicho que es un anestésico de vida media muy corta, eso hace que el fármaco se elimine rápido del cuerpo de los pacientes y eso significa menos toxicidad para estos pacientes. Por tanto, contestando la pregunta, deberíamos tener siempre un anestésico de duración corta en nuestro consultorio y un anestésico de duración intermedia. Si eres cirujano y quieres tener un anestésico de duración prolongada, está bien, bupivacaína 0,5%, pero para la mayor parte de los casos, las dos presentaciones que les he recomendado les marchan muy bien a todos los odontólogos. Doctor, le quiero agradecer muchísimo su tiempo y toda la información que hoy nos compartió. Pues muchísimas gracias a ustedes, nuevamente muy agradecido por la invitación. Creo que es un tema muy apasionante, es un tema que genera muchas dudas a veces, la atención de qué tipo de anestésico se debe colocar en pacientes en particular. Simplemente quiero invitarles a una nueva corriente de pensamiento en odontología que tiene que ver con esa del paciente médicamente comprometido y la seguridad de los anestésicos modernos que nos permiten un perfil de seguridad óptimo, anestésicos de alta calidad, tanto en la cobertura de eficacia, tanto en su perfil médico como en lo que tiene concerniente a la eliminación y al metabolismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Molano. Esperamos que la acabe de pasar muy bien en Francia. Por razones de tiempos queremos comunicarles a todos que las preguntas para nuestros invitados serán contestadas a través de correo electrónico. También quiero recordarles que esta charla en vivo estará disponible a través de la página Facebook de Septodont y posteriormente en nuestro canal YouTube con subtítulos en inglés. Hasta la próxima.